El libro de Jonás, capítulo 4. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces se le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Jonás, episodio 4. Enojo y queja. Dios te bendiga y sé bienvenido al cuarto episodio del libro de Jonás, ya el último episodio en donde estaremos analizando el cuarto capítulo del libro de Jonás. Este capítulo del libro de Jonás es muy interesante, tiene cosas muy sorprendentes. Ya Jonás concluyó con su misión de predicarle a Nínive, pero vemos que la historia de Jonás no termina en la predicación de Nínive, como muchas veces hemos pensado de que Jonás va y le predica a Nínive y hasta ahí se terminó la historia, ¿no? Nínive se salva y fin, todos felices. Pues no todos estaban felices. Había uno que estaba muy inconforme con esto, y este era Jonás, ¿verdad? Entonces, bueno, Jonás, literalmente comenzando el capítulo, ya en el versículo 3, si no me equivoco, si ven que estoy viendo para abajo, es porque acá tengo la Biblia. En el versículo 3 le ruega a Dios que lo elimine. Vamos a decir esta palabra, aunque creo que ya he mencionado la palabra muerte antes, ¿no? Como sea. Jonás le ruega a Dios que lo mate, que le quite la vida. Esta no es la primera vez que vemos en la Biblia que un profeta o un hombre de Dios le solicite a Dios que le quite la vida. No es la primera vez que ocurre. Un ejemplo claro de esto es Elías, cuando Elías está en la cueva y le pide a Dios que le quite la vida. Pero son circunstancias muy distintas, porque de la historia de Elías, que podemos tratar en algún otro momento, hacer lo mismo, una serie de videos hablando de Elías. En la historia de Elías se da como medio a entender que Elías le pide a Dios que le quite la vida porque Elías está cansado, o de cierta manera está fatigado. No sé si me voy a entender. Es un poco complejo porque en la Biblia no se explica de forma explícita la razón por la cual Elías solicita su muerte ante Dios. Obviamente Dios no se la concede, pero en el libro de Jonás sí se nos explica de forma explícita por qué es que Jonás solicita su muerte. Y es que Jonás está tan enojado, está tan furioso, que prefiere morir antes que ver que Nínive se salvó. Y claro, aquí podríamos pensar, o sea, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio hacia Nínive, no? ¿Por qué? ¿Por qué ese trato tan tosco por parte de Jonás hacia Nínive? Tan poco empático de parte de Jonás. O sea, más bien es un comportamiento muy condenatorio. O sea, Jonás está solicitándole a Dios que los elimine, que los fulmine. Jonás no quiere que se salven, y Jonás mismo dice que prefiere morir antes de ver
que lo que él dijo no se cumpliera. Y lo que él dijo fue que Nínive iba a ser destruida. Explícitamente eso fue lo que él llegó a decir a Nínive. Entonces en el capítulo 4, esto lo dice en el capítulo 3. En el capítulo 3, él dice, Nínive será destruida dentro de 40 días. Eso ya lo hablamos en el capítulo 3. Si no lo has visto, ve a verlo, luego regresas. Pero ahora, Jonás dice que si esas palabras, esas 7 palabras, no se cumplen, él prefiere morir antes de que Nínive se salve. Y bueno, es hasta extraño la razón por la cual Jonás se enoja tanto contra Nínive, porque está bien, es cierto que Nínive es la capital de los asirios, es cierto que los asirios eran de los reinos más crueles, sanguinarios y brutales que había en su época y que ha habido a lo largo de la historia. Pero esto no explica del todo, tal vez, el comportamiento de Jonás. Pero no nos explican por qué Jonás tiene tanta rabia. Podemos sacar conclusiones, obviamente. Podemos sacar conclusiones. Pero no hay una explicación exacta de por qué Jonás actúa de esta manera. Y quiero remarcar algo que dije en el episodio anterior, y es que muchas personas tienen esta misma conducta de Jonás, en donde piensan que ellos determinan quiénes van y quiénes no van al cielo. Adivina que tú no dices quién va o quién no va al cielo. Eso no lo determinas tú. Gracias a Dios, no lo determinas tú. Porque si por nosotros dependiera, actuaríamos como Jonás, en donde Jonás prefería ver. La ciudad de Nínive tenía alrededor de 120,000 personas, creo, si no mal me acuerdo. Si no, el editor corrige el número. Si no mal me acuerdo, Nínive tendría alrededor de 120,000 personas, creo que sin contar niños. No estoy muy bien informado sobre el número de habitantes de la ciudad en ese momento. Igual los números que hay actualmente sobre cuántas personas habían en Nínive en ese momento son números especulativos. Pero Jonás prefería ver que toda esa gente pereciera y no se salvara solo porque bueno, como repito, no se nos explica. O sea, no sabemos si es que Jonás realmente estaba enojado, si Jonás tenía algún rencor, si los ninivitas habían hecho algo contra el pueblo de Israel, que era muy probable que sucediera eso. No se nos explica nada de esto. Pero la actitud que tiene Jonás no debería tenerla. Porque no importa qué le haya hecho el pueblo de Nínive a Israel o a Jonás individualmente, no importa qué le habrán hecho los asirios al pueblo de Israel, eso no importa. Lo que importa es que es Dios quien decide. Ya. Pero a Jonás no. Aquí vemos una conducta muy infantil por parte de Jonás. Jonás tiene una conducta que se presenta en muy pocos profetas. Jonás le reclama a Dios. Le dice, ¿no es esto lo que yo te dije que sucedería? Porque conozco que eres un Dios compasivo y amoroso. O sea, Jonás sabe sobre el amor de Dios. Al igual que muchos hermanos, sabemos el amor de Dios porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, Dios nos perdonó. Pero seguimos actuando como Jonás. Que sabemos que a pesar de que nosotros no merecemos el perdón de Dios, y aún así Dios nos perdonó, queremos que Dios no perdone al otro. Porque el otro me hizo algo, porque el otro viste de cierta manera, porque el otro habla de cierta forma, porque camina de cierta forma X.
porque escucha X música, porque no sé. O sea, bueno, iba a hacer un comentario, pero creo que me lo voy a reservar para las conclusiones. Cuando Jonás le dice a Dios que lo mate, o bueno, que le quite la vida. Cuando Jonás le dice a Dios que le quite la vida, cuando Jonás le hace esta petición, me resuena un poco a el capítulo 1, cuando Jonás se queda dormido en la barca. Y me resuena también a cuando Jonás dice que lo tiran al mar, cuando Jonás aconseja que lo tiran al mar. ¿Por qué? Porque de hecho más adelante podemos ver, si no me equivoco, en el versículo 9, Jonás exclama de forma exclama que se está muriendo de rabia, que se muere de rabia. Jonás se está muriendo de rabia. Y esto me remonta a las dos preguntas que tenemos pendientes desde el capítulo 1. La primera es ¿por qué Jonás huye? Y la segunda es ¿por qué Jonás primero se queda dormido en la barca? Y segundo, ¿por qué Jonás aconseja que lo lancen al mar? En la primera ya lo hemos concluido, que es que Jonás huye porque Jonás, podríamos decir de cierta manera, detesta a los ninivitas, detesta al pueblo de Nínive, porque no hay otra forma de describir ese comportamiento que tiene Jonás, si no es el odio, el repudio hacia los ninivitas. No hay otra forma de describir este comportamiento. Y para la segunda pregunta, ¿por qué Jonás se queda dormido en la barca a pesar de que la tormenta sacudía el barco de tal forma que pensaban que el barco se podía romper? Si el barco se rompía, era casi seguro que Jonás moría ahogado. ¿Ok? Y aún así Jonás decidió irse a dormir. Extraño, ¿no les parece? Una situación en donde Jonás puede morir, pero él decide no hacer nada. Y después él aconseja que lo tiren al mar. Él, repito, lo mismo que dije en el capítulo 1, Jonás no sabía que Dios le tenía preparado un pez, o un gran pez, para que se lo tragara. Jonás no lo sabía. O sea, Jonás ignoraba ese hecho. Y alguien me podrá decir, no, pero es que Jonás sabía que Dios lo iba a cubrir. Vamos a ver. Jonás le está diciendo a los marineros que lo lancen al mar. Y lo primero que piensan los marineros es que Jonás se va a ahogar. Porque le dicen a Dios que lo que le ocurra a él no sea responsabilidad de ellos. Cuando ellos claman a Dios, le piden que lo que le vaya a ocurrir a Jonás no caiga sobre ellos. Entonces, estos dos momentos en la barca, en el primer capítulo, nos dejan ver algo muy interesante en el comportamiento de Jonás y en el odio que Jonás le tenía a Nínive. Y es que Jonás prefería morir antes de ver a Nínive salvada. Y eso se nos contesta igual en este capítulo, en el versículo 3. Esas dos preguntas ya son contestadas. O sea que en estas dos circunstancias, Jonás tenía planeado morir para no cumplir con su misión. Porque es muy sencillo. Si estás muerto, no puedes ir a predicar. O sea, es simple. Y este comportamiento que tiene Jonás, es lo que lo hace un personaje tan interesante, tan intrigante. Porque aunque Jonás se comporta de esta manera, Dios lo usa. ¿Ok? Y ahora, eso es solo con respecto a los ninivitas. Después de que Jonás predica y Nínive se arrepiente y que Jonás le reclama a Dios que ves, esto es lo que yo te dije que iba a pasar,
Dios le hace una pregunta muy, muy franca, ¿no? Que Dios le dice a Jonás, ¿por qué te enojas tanto? O más bien, bueno, es como, ¿te parece bien enojarte de esa manera? ¿Te parece bien estar molesto hasta este punto? ¿No? Es una pregunta simple, es una pregunta sencilla. Y es una pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros también. O sea, ¿está bien que Jonás se enoje hasta ese grado? ¿Verdad? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que Jonás se enoje hasta ese grado de querer que todos los ninivitas se pierdan, de querer que todos los ninivitas mueran, de querer ver arrasada a la ciudad de Nínive. No está bien, no es algo que esté correcto. Primeramente porque tenemos que tener empatía como seres humanos y segundo porque Dios nos manda a tener empatía con los demás. ¿Me entiendes? No está bien de ninguna manera. Entonces, este comportamiento de Jonás es raro. Y Dios se lo hace ver. Dios le dice, ¿acaso es bueno que te enojes de esta manera? ¿Acaso está bien? ¿Cómo justificas este enojo? ¿Cómo lo justificas? No hay forma de justificar este enojo. Y Jonás, aquí ocurre mi parte favorita de toda la historia de Jonás. O bueno, aquí es donde comienza mi parte favorita de toda la historia de Jonás. Porque Jonás ya había pasado por un proceso. Quiero enfocarme muy bien en lo que estoy a punto de decir. Porque es algo muy delicado y es algo que mucha gente tal vez no entienda. Pero a los que les ha tocado lo van a entender. Y espero que las personas que aún no les ha tocado, pero que les podría llegar a tocar, lo entiendan para que queden advertidas de una vez de los peligros del comportamiento que nosotros tenemos. Por el mismo comportamiento de Jonás, Jonás debe ser procesado nuevamente. Esta vez Dios no lo procesa con un pez. Esta vez Dios no lo procesa con una tormenta. Esta vez Dios habla directamente con Jonás. Tal vez Dios no hable directamente con nosotros como lo hizo con Jonás, en donde hablaban de tú a tú prácticamente. No estaban cara a cara, pero hablaban de tú a tú. Tal vez Dios no nos hable de esa misma manera. Pero fíjense que aunque Jonás cumplió con su propósito, Jonás tenía que volver a ser procesado. Porque el comportamiento que Jonás tenía no era normal. El corazón, el odio que Jonás tenía en su corazón hacia Nínive no era normal. Eso no era normal. Y Dios, que es el Dios que escudriña los corazones, sabiendo esto, tiene que volver a procesar a Jonás. Por eso mismo le hace la pregunta de que, oye, ¿crees que está bien tu enojo? ¿Crees que está justificado? Y aquí, repito, ocurre mi parte favorita de la historia de Jonás. Jonás sale de la ciudad de Nínive y se sienta a lo lejos a ver la ciudad, como si esperara que la ciudad fuera destruida. O sea, Jonás seguía, Jonás tenía fe en que la ciudad iba a ser destruida. O sea, tenía la fe mal dirigida. O sea, Jonás no tenía fe en salvación, tenía fe en destrucción. Pero Dios trabaja con Jonás de una forma tan preciosa. Porque en cuestión de una noche, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Sí, porque Dios hace crecer una planta para que le dé sombra a Jonás
para que Jonás no le pegue el sol directamente. Qué belleza la de Dios. Que Dios le haya hecho eso a Jonás y aún así Jonás sigue molesto. O sea, Dios, que es Dios de misericordia, le da sombra al hombre que se enojó con él. Entonces, yo no entiendo cómo Jonás lo hizo, pero bueno. Jonás se enoja con Dios. Dios le da sombra. Tienen su momento normal. Y durante la noche, ya llegada la noche, y en el transcurso de la misma, Dios pone a un gusano en la planta para que se la coma. Y cuando la planta muere en la mañana, porque la planta muere por culpa del gusano, Jonás va a la planta nuevamente porque él piensa que la planta sigue ahí y quiere volver a recibir sombra de la planta para seguir esperando que la ciudad de Nínive perezca. Pero la planta ya no está y Jonás se vuelve a enojar. Y ahí es donde Dios le da una de las lecciones más preciosas y maravillosas que yo he visto en la Biblia. Y esto es algo que ignoramos mucho. Y dice, y voy en el verso 8. Cualquier cosa, la Biblia que voy a leer ahorita es la Dios habla hoy. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este. Dios dispuso. Y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado una mata de ricino? Claro que me parece bien, le contesta Jonás. Estoy que me muero de rabia. Y termina con el verso 10 diciendo, tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y en la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Me acabo de acordar, aquí está el dato de la población. Habla de los niños inocentes. Es un bofetón. Eso es un bofetón en la cara para Jonás. Y ahí es donde termina el capítulo. No hay más. No hay respuesta a Jonás. No hay nada más. Y esa es la lección. La verdadera lección del libro de Jonás. La lección del libro de Jonás. La superficial, en la que todo el mundo rasca la superficie nada más, es la desobediencia. Es las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Como el canto de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero la historia de Jonás va más allá de la simple desobediencia. La historia de Jonás se trata de este último versículo, el versículo 10 del capítulo 4. Ese versículo es el núcleo de la historia de Jonás. Es el núcleo de lo que la historia de Jonás quiere decirnos a nosotros.
Porque Jonás representa a la iglesia. Jonás nos representa a nosotros. Y esto es algo que la gente no entiende. Cuando la gente se proyecta hacia Jonás, se proyecta hacia el Jonás que falló, se levantó, pero olvida que hay un cuarto capítulo. Jonás se escapa en el primero, se disculpa en el segundo y cumple en el tercero. Pero es en el cuarto capítulo donde Jonás demuestra quién es realmente. ¿Quién realmente es Jonás? Eso se demuestra en el cuarto capítulo. Pero la gente solo se proyecta en el, ay, caí, me levanto, punto. Pero la gente se le olvida que muchas veces tenemos que ser procesados 2 veces. Y eso es brutal, porque Jonás tuvo que ser procesado 2 veces por Dios. Porque Jonás no entendía. El primer proceso fue para que Jonás hiciera su objetivo, para que Jonás cumpliera su objetivo. Pero el segundo proceso Jonás no lo tenía que pasar, pero Jonás lo pasó porque Jonás seguía de majadero, Jonás seguía de necio, Jonás seguía de arrogante, porque las formas en las que le habla a Dios, o sea, ¿cómo? O sea, si a nuestros jefes de nuestros trabajos, si a nuestros patrones, les hablamos calmadito, ¿verdad? Suavecito. Ahora imagínate al creador del universo, que si quiere hace así, y como Thanos, te borra de la existencia. O sea, y sin embargo, Dios, de la forma más, ¿cómo? O sea, demostrando que Él es el maestro por excelencia, le pone un ejemplo vivo y le dice: en una noche creció esta planta y en una noche murió, y tú no la plantaste, tú no la regaste, tú no diste de tu tiempo con esa planta, tú no la abonaste, tú no la podaste, tú no hiciste nada por ella, y aún así tienes compasión de una planta, pero no vas a tener compasión del pueblo de Nínive. O sea, la enseñanza aquí de Dios es tan preciosa y va muy dirigida a la iglesia. En el sentido, yo lo decía en el capítulo pasado, la iglesia está dormida. Hay mucha gente que no se está salvando. Y no me refiero a que la gente no esté yendo a las iglesias, porque hoy en día hay muchas iglesias que están llenas, pero están llenas de espectáculo, están llenas de palabrerías sin sentido, están llenas de mundo, pero no están llenas de Dios. No están llenas de Dios. Y se nota, se les nota. No estoy diciendo que hay, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque hay una fina línea en esto. Pero las iglesias, bueno, los templos, voy a corregir esa palabra, porque iglesias somos nosotros, el edificio es el templo. Los templos podrán estar rebosantes de personas, pero son como estatuas. Son como estatuas. Son gente que está llegando a buscar una emoción y no a Cristo. Y adivinen qué, Cristo no es una emoción. Y ese es el problema, que hay mucha gente que está actuando como Jonás. Y por actuar como Jonás, la gente se está perdiendo. Porque actuar como Jonás no es simplemente enojarme y gritarle a todo el mundo que se va a ir al infierno. Sí, eso también es actuar como Jonás. Pero actuar como Jonás también es esa otra parte de
bueno, yo no voy a predicar realmente el evangelio, sino que simplemente voy a llenar un vacío que está ahí. No lo voy a llenar con Dios, lo voy a llenar con cualquier otra cosa. La iglesia actual ha confundido mucho la pseudo espiritualidad popular con Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso también. Jonás nos recuerda todo eso. Y tú me dirás, pero ¿cómo? Si la actitud de Jonás es de una forma, no es necesario. O sea, vuelvo a repetir. El libro de Jonás está diseñado para reflejar las conductas de la iglesia en Jonás. ¿Ok? La iglesia no está teniendo compasión de la gente, de la misma manera en la que Jonás no tenía compasión de Nínive. Y no es necesario que tú te estés muriendo de rabia al igual que Jonás para no sentir compasión por aquel que se ha perdido. Porque si realmente fuéramos cristianos, porque si realmente tuviéramos a Cristo adentro, sentiríamos un dolor en nuestro corazón por saber que hay miles de personas que se pierden día a día sin recibir el mensaje de salvación. Y ese es el punto central del libro de Jonás. Pero la gente no lo entiende. Porque la gente ha hecho del libro de Jonás un cuento para niños, que está bien. El libro de Jonás tiene una parábola muy bonita para los niños. Pero ¿realmente nos hemos sentado a analizar qué es lo que dice el libro de Jonás con respecto a la iglesia? ¿Realmente nos hemos sentado firmemente a leer la Biblia como es? ¿O simplemente lo dejamos ahí? Sí, el libro de Jonás es para niños, ya me sé la historia. Jonás se escapó, se lo comió un pez, el pez lo escupió y predicó, fin. Y todos se salvaron. No, esta historia no termina de forma feliz. Termina con un Jonás enojado. Termina con un Jonás furioso con Dios. Y termina con una de las lecciones de compasión y empatía más maravillosas que yo haya visto en la Biblia. Porque la primera lección que yo, o sea, si yo tuviera un ranking de mi top lecciones de empatía que hay en la Biblia, yo creo que la primera obviamente es la cruz. Y yo creo que yo pondría esta como segundo, porque Nínive no lo merecía en lo absoluto. Repito lo que dije en el episodio 3, Nínive era de las ciudades más sanguinarias que había en su tiempo, y aún así Dios tuvo compasión de ellos. Y Dios se lo dice a Jonás: si tú tuviste empatía por una planta que tú no sembraste, que no regaste, de la cual no gastaste tu tiempo ni dinero, ¿por qué no tendrías compasión de los niños de Nínive, de los animales de Nínive, de las personas inocentes que viven ahí? Porque yo no tendría compasión de ellos. Y es un golpe directo al orgullo de Jonás. Porque Jonás pasó todo ese tiempo pensando que Nínive no lo merecía. Pero esto no se trata de si se merece o no se merece. Esto no se trata de eso. Porque si se tratara de merecimiento, perdón, me equivoqué, que acabo de crear una palabra nueva. Porque si se tratara de méritos, tú y yo estaríamos en la cruz. Si se tratara de méritos. Esto no es de méritos. Así que quiero terminar
este cuarto episodio haciéndote una petición. No seas Jonás. Ser como Jonás no implica necesariamente enviar a gente al infierno o creer que tal y tal se van a ir al cielo y tal se van a ir al infierno. Eso no solo eso implica ser como Jonás. Ser como Jonás también implica no tener empatía por el otro. Ser como Jonás también implica ver que hay tanta gente que se está perdiendo y no sentir nada. Eso es ser como Jonás. Eso es ser como Jonás también. Y claro que también la gente que pasa enviando a los demás al infierno son como Jonás. Claro que son como Jonás. Pero por favor no seas así. No sean así. El mundo merece una mejor comunidad cristiana. Y creo que el mundo merece una comunidad que refleje a Cristo. Pero, ¿qué estamos haciendo por ello? ¿No? Bueno, yo trato de poner mi granito de arena de esta manera. Espero que estas reflexiones, estos estudios bíblicos les hayan gustado, les hayan llamado la atención, en serio. Bueno, me he esforzado mucho por tratar de que de que se entienda, pero a veces es un poco costoso. Me gusta hacer esto, lo voy a seguir haciendo, porque la palabra tiene que ser predicada. Porque ¿cómo oirán el mensaje si nadie les predica? Porque yo no quiero ser como Jonás. Hagamos una declaración. Pon abajo en los comentarios, yo no quiero ser como Jonás. Yo no quiero ser como Jonás. Dios te bendiga y espero que te vaya muy bien.